Estamos grabando. Estupendo. Bueno, vamos a presentar ahora digamos, una manera de hacer la cuenta que piden las normas modernas de diseño de taludes con métodos numéricos. El problema que tenemos y que vamos a presentar ahora es que los métodos numéricos no calculan factores de seguridad a la manera clásica, sino que generan una reducción de parámetros resistentes y cuando no convergen, no converge y te dicen cuánto es el número por el cual hay que reducir todos los parámetros resistentes que hay dentro del problema para que no se produzca la convergencia. Esto te da una especie de factor de seguridad. Hace ya muchos años que en la mayoría de los problemas de ingeniería civil se están abandonando lo que llamamos métodos determinísticos en favor de métodos semiprobabilísticos o probabilísticos, que reconocen que no conocemos la cohesión y la fricción tan perfectamente como para decir el ángulo de fricción interna es 30,00 grados, que reconocen que no conocemos la forma de la superficie de falla, que reconocen que tenemos incertidumbres. Eso está bien contemplado en las normas modernas de diseño, por ejemplo, el Eurocódigo 7, pero no es fácil de trasladar a métodos numéricos. Entonces, si tuviéramos la suerte de un mundo sin incertidumbres y tuviéramos un talud y quisiéramos calcular su factor de seguridad o evaluar su estabilidad, podríamos calcular los momentos resistentes en los cuales la resistencia al corte de cada uno de las bases de las fajas de las dovelas la dividimos por SSR. Podríamos calcular los momentos desestabilizantes y ver cuánto hay que reducir SSR en esta fórmula para que el momento resistente sea igual al desestabilizante. En el momento de la igualdad, hemos reducido la resistencia al corte por un número tal que se produjo este equilibrio. Ese es el momento que una malla de elementos finitos dejaría de converger. Y eso es lo que define SSR, no FOS, sino SSR, porque lo que estamos haciendo es reducir la resistencia del corte por SSR. Perdón que te interrumpa, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. No me di cuenta, no se estaba viendo. Estoy compartiendo, acá dice compartida. No está compartiendo. Cancelo y voy de vuelta. ¿Estás viendo mi...? Decime cuando veas ahora se ve el IBM. Ok. Todo lo que dije no existe. Va de vuelta. Entonces, si tuviéramos un mundo exacto y sin incertidumbres, esto sería un círculo perfecto. La resistencia a lo largo de esta dovela tendría un número exacto que sería S sub I. La longitud sería perfecta. Y si reducimos esa resistencia por SSR, por un número, vamos a tener el momento resistente reducido de este tramito. La suma es el momento resistente reducido de todo este círculo. También podemos calcular el peso y posición de cada una de las fajas para calcular el momento desestabilizante y calculamos el valor de SSR como cuánto hay que reducir el momento resistente para que sea igual al momento desestabilizante. ¿Cuánto hay que reducir el momento resistente para que sea igual al desestabilizante? No estoy haciendo el cociente, daría igual en este caso, pero no estoy haciendo el cociente, estoy haciendo una diferencia y busco que esa diferencia se haga cero. Eso en un mundo exacto. Pero cuando tenemos incertidumbres en el peso unitario, cohesión y fricción, la presión de poros, la forma de la superficie de potencial de deslizamiento que no necesariamente es perfectamente circular, ni sabemos exactamente dónde está. Y también las simplificaciones del método de cálculo. Si se acuerdan, Bishop asume que hay fuerzas horizontales entre dovelas, pero no las calcula.
Spencer asume que hay fuerzas horizontales entre dos velas, las calcula, pero asume una dirección común para todas las fuerzas horizontales entre dos velas. Morgan Price tiene otro criterio. Siempre hay simplificaciones. Cuando hay una simplificación, el modelo de cálculo deja de ser exacto y no sabemos si es un poquito más conservador o menos conservador. No sabemos para qué lado ni por cuánto. Esos son incertidumbres. Frente a todo esto, digamos, los criterios modernos de diseño lo que hacen es reconocer que hay incertidumbres y tratar la incertidumbre de las diferentes fuentes de una manera diferenciada. Si una parte del problema, por ejemplo, cohesión y fricción, tiene muy poquita incertidumbre, bueno, y si otra parte tiene alta incertidumbre, como la presión de poros, se trata separada, no se mete todo junto en una única bolsa que se llama factor de seguridad. Ese es el concepto de los métodos semiprobabilísticos LRFD. Los métodos LRFD son métodos semiprobabilísticos cuyo diseño es tal que producen una cota superior a la probabilidad de falla. Se diseña una estructura según el LRFD con algunos factores puestos en las fórmulas y si el diseño está bien hecho, la probabilidad de falla de esa estructura es un cierto valor o menos. No es exacto, pero da una cota superior a la probabilidad de falla. El método consiste en calcular una resistencia nominal a la que vamos a minorar. ¿Cuánto vamos a minorar? En función de la incertidumbre de la resistencia nominal. Y la vamos a comparar con una carga nominal a la que vamos a mayorar. ¿Cuánto la vamos a mayorar? En función de la incertidumbre de la carga. Entonces, queremos que la resistencia nominal minorada en función de la incertidumbre de la resistencia sea todavía mayor o igual que la carga nominal mayorada en función de la incertidumbre de la carga. Si esto fuera un balde de agua, la incertidumbre del peso específico del agua es muy bajita y este valor sería muy chico, 1,01, cualquier cosa. Si la resistencia fuera perfectamente conocida, este valor de reducción sería un valor muy cercano a 1, será 0,9. En la realidad de geotecnia, estos números pasan a ser algo así como 1,25, 1,3 o 1,4 y estos pasan a valer algo así como 0,8 o 0,7. Este número es cada vez más chico a medida que tengo más incertidumbre sobre la resistencia y este número es cada vez más grande a medida que tengo más incertidumbre respecto de las cargas aplicadas. Para taludes, la resistencia nominal en el método del círculo es el momento resistente. Y RF entonces depende de la incertidumbre de Seyfert. Y la carga nominal es el momento desestabilizante. Y el factor de mayoración depende de la incertidumbre del peso unitario. Entonces, el método de análisis es, definimos una función de falla. La función de falla, G, es momento resistente menos momento desestabilizante. Si esta función se hace 0, el momento resistente es igual al momento desestabilizante, y si hace menor que 0, bueno, la cosa ha fallado. Y se hace un análisis de Monte Carlo. ¿Para qué? Para calcular estos dos factores. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos un talud cualquiera, inventamos, ¿qué pasa que no puedo salir del láser acá? A ver, ahí sí. Inventamos un talud, le ponemos parámetros C, Φ, peso propio, y empezamos a calcular círculos. Obtenemos para cada uno de estos círculos un montón de resultados, porque el ángulo de fricción interna ya no es más un número, sino que es una variable aleatoria. La cohesión ya no es más un número, sino que es una variable aleatoria. Tiene en cuenta la incertidumbre de la cohesión del ángulo de fricción interna y el peso unitario también. Entonces calculamos un montón de veces esto, y para cada uno de todos estos círculos nos va a quedar una capacidad o una resistencia y una demanda
o una carga. Cuando la carga es mayor que la resistencia, estoy en la mitad, en el triángulo superior, y tengo falla. Entonces, pongo un talud y le pongo para este talud parámetros resistentes, cohesión, fricción, peso propio. Lo que estoy dibujando son campanas de Gauss, ¿no? Porque son variables aleatorias, ya no son determinísticas, y calculo. Y me da, por ejemplo, que de 100.000 puntos, ninguno se pasó del otro lado. Ok, es un dato importante. Tengo que volver a calcular con un talud más paradito. Invento un talud más paradito con los mismos parámetros, calculo y veo que 1 de cada 1.000 puntos me queda de este lado. ¿Qué quiere decir? Que con esta geometría y estos parámetros, la probabilidad de que la demanda sea superior a la capacidad es la cantidad de puntitos que hay acá sobre el total, 1 por 1. Supongamos que ese sea el valor objetivo que quiero yo para la seguridad de mi estructura. Si es así, tengo toda la nube de puntos que obtuve con este talud y con estos parámetros que tiene esta distribución, y esa nube de puntos tiene un baricentro, y dibujando una elipse que lleve la forma de la nube de puntos, tiene un punto de tangencia acá. Vamos a llamar factor de reducción de la resistencia R al cociente entre este segmento colorado, que es el punto de diseño, y este segmento colorado más oscuro, que es la media de la capacidad, la media de la resistencia. Como se dan cuenta, el de arriba es más cortito que el de abajo, el factor RF es menor que 1. Análogamente, vamos a llamar LF, o factor de mayoración de la carga, al cociente entre el verde clarito, que es la carga en el punto de diseño, el punto apoyado sobre la superficie de tangente, la superficie de falla, y la carga en el baricentro de la nube de puntos. O sea, LF es verde clarito sobre verde oscuro, RF es rojo clarito sobre rojo oscuro. LF es mayor que 1, RF es menor que 1. Esto se hace para una cantidad de taludes y de otros tipos de estructuras, se hace para una cantidad de distribuciones de parámetros, de formas, de la función de densidad de probabilidad de los parámetros resistentes y del peso propio, y salen ciertos valores de diseño para estos coeficientes RF y LF. Estos son los que reemplazan al factor de seguridad. En un mundo perfectamente idealizado, LF dividido por RF es exactamente igual a FOS. Pero ese es un mundo perfectamente idealizado en el cual nadie hizo ningún análisis estadístico. Esto no es lo que hacemos. No tomamos el factor de seguridad 1,5 y lo partimos en 2 números. Eso no es lo que hacemos. Se hace un análisis estadístico que tiene esta pinta cuando la incertidumbre de la capacidad es mayor que la incertidumbre de la demanda. Pero la nube de puntos podría tener esta pinta, así. Si la incertidumbre de la demanda fuera significativamente más grande que la incertidumbre de la capacidad. O sea, no siempre sale con esta forma el elipse. Puede salir, por ejemplo, si la demanda fuera, por ejemplo, el peso propio del agua, fuera determinística, esto daría una línea horizontal. Si el material tuviera una resistencia perfectamente conocida, sin incertidumbre, pero no sabemos cuánto es la carga, esto daría perfectamente una línea vertical. A medida que la incertidumbre de la carga es poquita y de la resistencia es mucho, esto da más o menos así. Y si la incertidumbre de la resistencia es muy poquita y la incertidumbre de la carga es mucho, esto da más o menos así. Supongamos este último caso. ¿Cuánto sería RF? La resistencia del punto de diseño dividido por la resistencia
en el punto, en el baricentro, 0,98. Inventé algo. ¿Y cuánto sería LF? La carga en el punto de diseño dividida por el baricentro, LF sería 2,0. Algo por el estilo. Esto es cómo se determinan LF y RF, pero ellas ya están escritas en las normas de diseño. Te llegan. Tenés que usar tal valor. No es algo que vas a escribir o vas a inventar vos, de la misma manera que no vas a inventar que el factor de seguridad sea 1,5. Si el talud tiene carga en superficie, acá se nos presenta un problema porque tenemos dos cargas actuantes, la carga superficial y el peso propio, que tienen diferente incertidumbre. Entonces, el término de carga ahora, el momento desestabilizante, es la contribución del peso propio y de la sobrecarga, que tienen diferente incertidumbre. Esto nos cambia la función de falla y nos hace calcular un único parámetro de reducción de la resistencia, porque la resistencia es solo una, pero dos parámetros de mayoración de carga. Y entonces, para todos los que han hecho alguna vez algún cálculo de estructuras, uno puede calcular que la resistencia de la columna, de una columna, se minora por un valor, pero todavía tiene que ser mayor o igual que, por ejemplo, 1,4 el peso propio más 1,6 las cargas vivas. Y no me acuerdo de la nomenclatura, L, qué sé yo, cuál es la nomenclatura de las cargas vivas. Esto para una columna. Este 1,4 es el factor de mayoración este. Este 1,6 es el factor de mayoración este. Este factor de mineración de hormigón es lo mismo que RF. El LRFD se puede aplicar a geotecnia tanto como se aplica a estructuras de hormigón, o sea, de concreto o de acero, o cualquier otra estructura. Muy lindo, pero ¿cómo hacemos todo esto cuando tenemos modelos numéricos? Cuando tenemos modelos numéricos, tenemos el asunto este de que tenemos una malla, no tenemos círculos, no hay momentos resistentes o desestabilizantes definidos. Lo único que tenemos son tensiones aplicadas y resistencia al corte en toda la malla. Entonces, si tuviéramos el método de novelas, el momento resistente mide la resistencia. Pero en los métodos numéricos no hay una medida global de resistencia. En lo único que tenemos mucha suerte nosotros es que en el método de Bishop y en los demás métodos de dovela, cuando se calcula la resistencia a lo largo de la superficie de potencial de deslizamiento, esa resistencia se reduce por FOS. Y lo que hacemos nosotros es tomar la resistencia y reducirla por SSR. Estos números, en el caso de taludes drenados, van numéricamente igual, o muy parecido. Eso es una fortuna que solo ocurre con los taludes. Entonces, el método de cálculo de los métodos de dovelas, de equilibrio límite, que ya reducen la resistencia del punto, o sea, no la resistencia de toda la línea, no la fórmula de capacidad de carga, no el empuje pasivo, no, la resistencia punto a punto es lo que hacen los métodos de estabilidad de taludes. Y por eso nos está funcionando bien y podemos todavía hacer el RFD por métodos numéricos. Entonces, si tenemos peso propio, lo que nos estamos pidiendo es que RF, factor de reducción de los parámetros resistentes, por el momento resistente, sea mayor o igual que el factor de mayoración del peso propio por el momento debido al peso propio. Pasamos de término y lo que estamos diciendo, atención, aquí lo que estamos haciendo es el valor de SSR que tenemos que obtener es el cociente entre LF y RF. Esto no es factor de seguridad. Este fue calculado por otra gente que no somos ninguno de nosotros en función de la incertidumbre que tiene esa carga, el peso propio. Y este fue calculado por otra gente en función de la incertidumbre del que tiene el parámetro del terreno. Alguien hizo un análisis estadístico de esto y otro análisis estadístico de esto, y nosotros estamos haciendo un cociente nomás.
Pero no estamos haciendo un cociente para forzar que dé 1,50, que era el factor de seguridad. Esto puede dar cualquier otra cosa. Puede dar 1,15, 1,32 o 1,45 o cualquier otro número, no necesariamente 1,50. Estamos haciendo solamente buscando el valor de SSR que el modelo numérico nos tiene que dar para cumplir con lo que el eurocódigo nos está pidiendo. Si tenemos peso propio y sobrecarga en modelos numéricos, estamos complicaditos, no tenemos más remedio que igualar el LF, factor de mayoración de peso propio, y el factor de mayoración de la carga. ¿Cómo hacemos? Trampa. A la carga que teníamos la multiplicamos por su factor de mayoración y la dividimos por el factor de mayoración del peso propio. O sea, cambiamos la carga aplicada en el modelo y en vez de poner en el modelo la carga que viene, 20 kPa, pondremos 16 o 22, lo que toque, para que esa cosa cuando esté mayorada por el factor de mayoración del peso propio, todavía nos dé el resultado correcto. Lo digo de vuelta. Si yo tengo un talud y el factor de mayoración del talud es 1,4 y el factor de mayoración de la carga es 2,8, si la carga vale 50, tengo que poner 50 por 2,8 y meterlo del momento. Lo que hago es trampa y le invento una carga que vale 100 y la voy a mayorar por 1,4. Y 100 por 1,4 es lo mismo que 50 por 2,8. Entonces, a la carga real la multiplico por su factor de mayoración, la divido por el factor de mayoración del peso propio y tengo una carga trucha, falsa. Pero esa carga falsa la puedo meter en un modelo de elementos finitos y sé que se va a mayorar y minorar de una manera consistente. El número que me va a dar es si el valor SSR que sale de nuestro modelo numérico fuera mayor o igual que este cociente, estoy bien. ¿Cuánto es el factor de seguridad? No lo sé. Lo único que sé es que cumplí con el eurocódigo. Este diseño, si yo mayoro las cargas, como dice el eurocódigo, y minoro la resistencia, como dice el eurocódigo, este diseño funciona. ¿Por cuánto? No lo sé. No puedo saberlo, porque con todas estas trampas que estuve haciendo ya perdí la noción. Hay dos enfoques en el Eurocódigo 7. Estas también cambian, Felipe, para adaptarnos a la segunda generación. Hay dos enfoques en el Eurocódigo 7. El Material Factor Approach o cambios de aplicación de factores de reducción a los materiales, y el Resistance Factor Approach, que aplica factores de reducción al resultado de la cuenta. Entonces, en el primero, que es el que se usa en los modelos numéricos, Material Factor Approach, tengo una carga y a esa carga la mayoro. Y tengo una acción. Tengo una resistencia corte S, C más sigma tangente de phi, y esa resistencia la minoro. Minoré la resistencia. O sea, si la ecuación era 50, adopto 30. Y si la ecuación, si la tangente de phi era 0,9, adopto 0,7. Reduje la resistencia. Y calculo la resistencia de diseño con los parámetros resistentes. O sea, supongamos que esta es la fórmula de capacidad de carga de Terzaghi y que esto sea el tangente de phi. Yo tengo una tangente de phi, un ángulo de fricción interna phi 30 grados. Su tangente 0,577. La divido por 1,25. Me da 0,50. La tangente de phi. Lo que meto acá es 0,50. La tangente de phi reducido. Y me dará una resistencia reducida. En la fórmula de capacidad de carga, NQ es igual E a la pi, tangente de phi, tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. Esa es la fórmula de NQ en la fórmula de capacidad de carga. El phi que pongo acá no es este, que era 30 grados. Es el que sale de tomar la tangente, dividirla por 1,25 y sacar el arco tangente, por ejemplo, 23 grados. Ahí meto un 23 en vez de un 30. Y en 45 más phi sobre 2 también meto un 23. Achico 6 phi.
También, si hay una geometría, por ejemplo, el tamaño de una zapata y esa tiene incertidumbre, la tengo en cuenta. Y tengo que verificar que la resistencia calculada con unos parámetros chiquitos todavía sea mayor que la acción calculada con un factor de mayoración. Eso es reducir los parámetros. El otro técnica es calcular la resistencia final. Entonces, tengo las cargas y la carga de diseño es igual a la carga representativa. Y en vez de tener este número resistencia achicado, acá dejo el 30 grados, acá dejo la carga que tenía sin achicarla ni agrandarla a la carga, pero el resultado lo mayoro, por ejemplo, por 1,4. Claro, la mayoría de las veces mayorar la carga por 1,4 o mayorar la acción exterior por 1,4 es lo mismo. Si yo tengo este problema y tengo esta carga P, mayorar P por 1,4 sería el MFA de la filmina anterior. Dejar P tranquila, calcular M igual a P por L y a este mayorarlo por 1,4, da lo mismo. Pero este último, mayorar la acción, el resultado, y no la causa, es lo que llamamos Resistance Factor Approach. Que para el caso de las acciones en estructuras es lo mismo, pero la resistencia del terreno es muy diferente. En el caso de reducir la resistencia del diseño es la resistencia original. Si esto era 30 grados, acá se quedan los 30 grados. Calculo E a la pi tangente de phi tangente cuadrado de 45 más pi sobre 2. Y acá no meto el 23, dejo el 30 tranquilito. Y aquí también pongo el 30. Pero al resultado calculado con 30, le aplico factor de reducción. Entonces, MFA, tengo 30 grados, entro en la fórmula de capacidad de carga con 23 grados y lo que da me da. RFA, tengo 30 grados, entro en la fórmula de capacidad de carga con 30 grados y lo que me da lo divido por un valor. En este reduje de 30 a 23 y después no divido ni multiplico más. Lo que me da, es R. En este no reduzco los parámetros y lo que me da lo divido por un factor. Si yo tengo I igual a F de X, el método MFA es I reducido igual a F de X reducido. Y el método RFA es I reducido es igual a F reducido del X sin reducir. Si nunca lo habían visto, están complicados. Esto lleva un poquito de tiempo. Y si después de haberse comido la primera clase y ese pequeño descanso, están con ganas de escuchar esto, es puramente ganas de flagelarse que tienen. Afortunadamente solo faltan 4 filminas. Bueno, acá también nos pasa lo mismo con la verificación, ¿no? Todavía la acción tiene que ser menor que la resistencia. 4 filminas. ¿Cómo hacemos elementos finitos? Bueno, en el Hermo Código 7, el viejo, había una cantidad de métodos, algunos de los cuales mayoraban el peso propio. Y no reducían los parámetros resistentes, pero sí reducían, por ejemplo, la resistencia de un anclaje. Los métodos, cualquier método de factores parciales que mayore algunas cosas y minore otras cosas, cualquier método que mayore el peso propio está muerto. Porque nosotros en la malla de elementos finitos, el peso propio que ponemos
hace dos cosas. Genera la fuerza desestabilizante, pero también genera la tensión vertical que calcula la fuerza estabilizante. En elementos finitos no podemos poner un peso propio que aumente la fuerza desestabilizante sin que a la vez me aumente la resistencia, porque es el cálculo respeta equilibrio en todas las etapas. Estamos muertos, de manera que cualquier técnica en la cual el peso propio sea aumentado por un factor, en este caso 1,35, no va a funcionar con elementos finitos. Si quisiéramos usar este y este, otra vez hay que hacer trampa. ¿Por qué querríamos usar esos dos? Querríamos usar esos dos si vivimos en un país que te obliga a usar uno de estos dos. Ejemplo, España, que ahora está con la nueva versión del Eurocódigo, todo esto desaparece, pero todavía estamos usando esta. DA2, que es el típico LRFD, igual que como lo usan los americanos, es el elegido en España para la mayoría de los problemas y es medio incompatible con el método de elemento finito. Si quisiéramos usar alguno de esos dos, hay que corregir todos los factores. Donde dice 1,35 hay que llevarlo a 1 a lo macho, no hay otra solución. O sea, las cargas permanentes las tenemos que multiplicar por 1, tocando lo que haya que tocar. A las cargas variables, para poder hacer alguna cuenta, en vez de multiplicarlas por otro valor, por ejemplo, 1,50 y 1,35, en vez de poner 1,50, le vamos a hacer trampa. Y este 1,35 lo llamamos 1,00, a 1,50 lo dividimos por 1,35 y nos da 1,11. Y a CFI, que antes no los estábamos dividiendo, ahora los tenemos que dividir. ¿Por cuánto? Por el 1,35 que le robamos a este. Como estamos haciendo la igualdad RF por la resistencia mayor o igual que LF por la carga, y la carga no la puedo mayorar, no me queda más remedio que calcular un RF diferente que tenga en cuenta el hecho que no he mayorado la carga. Entonces, si estoy obligado a hacer esto, divido todo por 1,35. 1,35 sobre 1,35, 1,35 sobre 1,35, 1,35, todo. Y que es equivalente a pedir un SSR de 1,35, porque acá en realidad voy a usar 1,00. Otra vez, esto es temporario. El MFA de la segunda generación del Eurocódigo 7 liquida esta cuestión, la convierte completamente académica. Serán un par de años que dejemos incluso de dar esta filmina en clase. Quedan dos. En esta es un muy lindo trabajo de Brinkgrave de 2015, en el que se molesta en calcular un problema típico de una tablestack anclada con una sobrecarga con los métodos, los diseños LRFD de mayoración. Este DA2 quiere decir RFA, Resistance Factor Approach. Acá se mayora las cargas, se minora la resistencia, acá se mayoran las cargas, se minoran los parámetros resistentes. Este es RFA, este es MFA. Esto fue hecho hace 10 años, pero las cuentas están muy lindas y pueden ver que no da igual. Usando la misma norma de Eurocódigo 7, por un método y por el otro no les da el mismo diseño. Depende de cuál eligen, alguna de las dos tablestacas va a ser un poco más larga, alguno de los dos anclajes va a ser un poco más robusto. Estúdienlo, los que tengan interés en este asunto. Con los años va a ser esto muy importante. El hecho de comprender bien cómo aplicar métodos semi-probabilísticos con modelos numéricos va a pasar a ser clave en la ingeniería práctica de todos los días, excavaciones, fundaciones, muros, no necesariamente en los problemas más complejos de interacción terreno-estructura. En todos los problemas de ingeniería geotécnica, esto va a pasar a ser problema de todos los días. Una última filmina. Esta es una serie de praxis muy linda en la cual muestra cuáles son, nos permite estimar para un determinado problema cuál es el peso relativo de cada uno de los parámetros del modelo en cuanto a la incertidumbre del resultado. Por ejemplo, en este caso, este
este problema, el ángulo de flexión interna de este primer capa de suelo, que tenía un mínimo de 24 y un máximo de 32 grados con un valor de referencia de 29, aporta el 83% de la incertidumbre del problema total. Este es el resultado de una corrida de un modelo numérico en el cual le hemos puesto los rangos de incertidumbre a los diferentes parámetros. No para que calcule con todos, va a calcular con los valores medios, pero nos permite calcular, nos dice cuál de todos los parámetros tiene mayor impacto en la incertidumbre del resultado. Así que si vamos a hacer una campaña geotécnica complementaria, en este caso hay que hacerla exclusivamente para determinar el ángulo de flexión interna de este estrato en particular que está con este nombre acá arriba. Interesante, interesante. Son maneras en las cuales los modelos numéricos nos dan un poco de luz, nos permiten ver qué partes de lo que estamos haciendo no necesitamos estudiarla más porque ya la tenemos atada con suficiente firmeza y qué partes están sueltas y que pueden controlar la respuesta real de la estructura que estamos diseñando. ¿Dónde va Filmina? No sé si hay consultas. Ahora sí te acordás bien que cuánto era de largo esto, Felipe. Yo no sé si se pudo haber captado todo. Capaz que mucho. Alejo, ¿cómo estás? Christopher por acá hablando. Diga. Noches. Justamente aprovechando que realmente esta parte es bastante interesante, sobre todo en los últimos tiempos, ¿cómo se acopla Bayesian Updating para hacer este tipo de análisis? Porque, por ejemplo, con Bayesian Updating, tus rangos, tus expectativas con respecto a los valores probables, máximos, mínimos y medios, se puede trabajar y vas actualizando conforme tienes nuevas informaciones. ¿Ya eso existe en el núcleo del eurocódigo o aún está como en una fase, digamos, más libre? No, está mucho. La segunda generación del Eurocódigo 7 tiene algunos cuadernos complementarios que atan mucho, restringen mucho tu libertad de análisis. Se puede hacer un update bayesiano de una manera relativamente robusta, que quiere decir que vos empezás con una cierta cantidad de datos, cada uno con su incertidumbre, por ejemplo, 5 CPTs, 12 CPT y 2 triaxiales. Con esos datos existe la fórmula para sacar de esa ensalada un parámetro con su rango de incertidumbre. Correcto. Y si agregás 10 triaxiales más, se te va a mover el valor medio del parámetro, el valor de diseño, y se te va a mover la incertidumbre. Si el resultado va a salir bien o mal, no se sabe, porque depende de los resultados de esos 10 triaxiales. Pero el método permite actualizar de manera sistemática. Tenés más datos, podés hacer una actualización y te cambia el valor de diseño. Si tenías una cohesión de 50 kPa, agregás 20 triaxiales más, la cohesión de diseño te va a cambiar. No es el peor de lo que te encontraste ni nada por el estilo. Hay una fórmula y 10 personas trabajando con los mismos datos deberían llegar a resultados muy similares. Sí, sí. De hecho, yo he estado bastante conversando con Ignacio Bernengo, uno de nuestros colegas, y justamente uno de los puntos claves es el prior, ¿no? Que básicamente es lo que contamos hasta ahora de informaciones. El prior él genera un sesgo muy importante desde el inicio, ¿no? Pero entonces entiendo que el primer stage sería aplicar el Bayesian Updating. En el caso de que exista el protocolo, se aplica, luego actualizo mi modelo numérico, hago mi primera corrida, llegamos a este resultado que tú presentas acá, por ejemplo, en esta imagen, pero luego, a medida que voy diciendo más datos, sigo actualizando y posiblemente ya esto, posiblemente no, seguramente nuestro Sensi Score va a mudar, va a variar considerablemente, ¿no? En función a qué tan errático puede ser nuestro nivel de creencia. No, por supuesto. A ver, podés hacer 30.000 ensayos si el rango de aleatoriedad, de variabilidad aleatoria real es ese, está muerto, es eso. Perfecto. No, buenísimo. Gracias. Gracias, Christopher. ¿Hay alguna otra consulta? Felipe, ¿te devuelvo la clase? Dale. Justo alguien prendió el micrófono, no sé si fue por error. Sí, perdón, fue por error. Bien.
Gracias, Alejo. Dejo de grabar y hacemos un intervalo más largo después de esta última. ¿Por qué? Porque a veces las presentaciones de 10 diapositivas igual son largas y pesadas. Hace 50 minutos, sí lo sé. Me voy dando cuenta. Dale, gracias, Alejo. Abrazo a todos. Gracias, Alejo. Gracias.